¿Y por qué lo habíamos visto? Porque habíamos dicho, ¿se acuerdan qué cosa? Que cada época, cada tiempo tiene su verdad presente. cada tiempo tiene su verdad presente. ¿Y esto por qué motivo? Por los sucesos que van pasando en la historia de este mundo. Sí, pero básicamente, aparte de eso, ¿se acuerdan que habíamos dicho que no era lo mismo la verdad presente del tiempo de los discípulos que la verdad presente hoy? Habíamos hecho ese ejemplo, o más que ejemplo, no es un ejemplo, sino esa situación. ¿Y por qué? Porque la verdad presente tiene que ver en realidad con el desarrollo del plan de salvación. ¿Se entiende? Es muy importante entender eso, que la verdad presente entonces tiene que ver con qué cosa. No solamente con el plan de salvación, sino con el desarrollo. ¿Se entiende? Sí. Con el desarrollo del plan de salvación. ¿Por qué tiene que ver esto? Con el tema tiempo. Tiene que ver que no es lo mismo ¿saben quién explica esto? Pedro explica en las cartas, sobre todo en Hebreos, se explica mucho este tema. ¿Y cómo lo explica? Básicamente cuando habla del pacto. ¿Qué tiene que ver el pacto con la verdad presente? Tiene que ver con el hecho de esto, de cómo Dios decidió salvar al ser humano. Y ese decidir de Dios del plan de salvación es el pacto. ¿Sí? Ahora, ese decidir salvar tiene que ver con qué cosa, con qué problema. ¿Qué es lo que se quiere resolver con el pacto y con el plan de salvación? ¿Qué problema es el que se quiere resolver en última instancia? ¿El fin del pecado? Exactamente, en realidad se apunta al fin del pecado, o sea que el problema que se quiere resolver es el problema del pecado. Ahora, el problema del pecado surge a consecuencia de qué, o qué entendemos por problema del pecado, o qué entendemos por pecado. Surge a través de ¿Qué dice? la desobediencia que hubo. Sí, el pecado siempre es desobediencia. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es muy interesante, en el conflicto de los siglos, a ver si encuentro acá la página. La hermana Joy dice, ¿no? Bien claro, que la Biblia tiene una sola definición sobre, o sea, cuando dice una sola definición no quiere decir un solo versículo, sino que hay una sola forma de entender qué es el pecado, ¿no es cierto? ¿Qué es el pecado? Lo que dice la ley. ¿Cómo? La infracción de la ley. Exactamente, ¿no? ¿Se acuerdan que está el versículo? Sí. Primera de Juan 3. Entonces, si quieren anotar, está en el conflicto de los siglos 547. Conflicto de los siglos 547. Y le leo. Dice, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Ahora, no dice en esta cita la única definición que hay en la Biblia en el sentido de vuelta de un solo versículo, sino en el sentido de que aunque se pretenda encontrar en la Biblia o fuera de la Biblia un concepto de pecado, acá la cita dice que la Biblia lo define de una sola manera. ¿Se entiende lo que quiere decir la cita? O sea, a ver, podemos abrir la Biblia. Alguien puede abrir la Biblia y decir el pecado es Malo. el mal, así en términos generales.
Y no, la Biblia es más específica. Alguien puede abrir la Biblia y decir el pecado es... Mata. Sí, o podría decir el pecado es sentirse vacío de significancia en la vida. Es medio filosófico, digamos. O sea, como que se puede pretender, de vuelta, definir el pecado de diferentes maneras. Sin embargo, esta cita dice que la única definición que la palabra de Dios le da al pecado es la de 1 de Juan 3:4. Dice, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios, no otra definición. El pecado es transgresión de la ley. O sea, ¿Cuánto era, hermano? 1 Juan 3:4, que es un texto conocido. Entonces, básicamente dice, todo tiene que ver con la ley de Dios. Ahora, dice la hermana Fay en esta cita, dice, el pecado es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno de Dios. Fíjese que es muy interesante, porque uno dice, sí, el pecado es transgresión de la ley. Ok, pero ¿cómo más lo podemos considerar? Dice, es la manifestación exterior. Ahora, ¿por qué dice la manifestación exterior? Porque el pecado lleva uno... Exterior sería cuando Claro, todo. Entonces, no es el tema de que... Porque el que se ve sería... lo que la hermana Fabi está pretendiendo acá es dejar en claro de que está en nuestra naturaleza caída la rebelión, y entonces cuando hacemos algo que está contra la ley de Dios es porque estamos exteriorizando, o sea, estamos ¿cómo es? A la vista de todos, mostrando, dice, un principio en pugna con la gran ley de amor, ¿sí? O sea, demostramos externamente que tenemos rechazo a la ley de Dios, pero que viene de adentro, ¿no? ¿Se acuerdan de ese versículo que está en el Evangelio, que Jesús dice, el odio, la envidia, el adulterio, todo sale de adentro del corazón y no es que de afuera viene y no afecta? Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la pregunta sería la siguiente: ¿qué pasa si todos los congresos del mundo, diputados y senadores, digamos, todos los políticos del mundo empiezan a hacer leyes, digamos, que pretendan corregir mejor la conducta moral? ¿El mundo va a ser mejor porque hay leyes mejores? Por ejemplo, que si le ponemos una De hecho, ley... hay muchas leyes que son buenas. Por ejemplo, una ordenanza municipal que no puede haber caballos sueltos en la vía pública y un montón. Claro. Es decir, la ley está, que lo hace Entonces, exactamente, ¿qué significa esto? Que no es la sociedad la que nos vuelve malos, ¿sí? Sino que nosotros volvemos malos a la sociedad. O sea, el problema es el ser humano, no el sistema de gobierno en el que se vive. Ahora, fíjense cómo termina la cita. Es la manifestación interior de un principio en pugna con la gran ley de amor, y ahí termina, dice que es el fundamento del gobierno divino. Entonces, en definitiva, cuando hablamos ley, ¿de qué estamos hablando? Dice la hermana White, es el fundamento, dice, De la ley divina. dice del gobierno, del gobierno de Dios. Ahora, Dios sobre dónde gobierna, según la propia palabra de Dios, sobre qué o dónde gobierna Dios. Bueno, tenemos muchos salmos, muchos versículos, ¿no es cierto? Dice, Dios gobierna sobre qué, sobre el mundo, sobre el universo, ¿no es cierto? ¿Sobre qué cosa? Sobre toda su creación. Exactamente, ¿no? El gobierno de Dios sobre el universo, ¿no?
Ahora, el universo es toda la creación, ¿no es cierto? O sobre toda la existencia, ¿no? Más que sí, pero esa existencia es obra de él, o sea, él es el creador, ¿no es cierto? Ahora, me gustó mucho, no sé si la voy a volver a encontrar, pero hay una cita donde dice: Dios es el que tiene derecho sobre la vida y la muerte, pero ¿por qué? Porque él lo creó. ¿Verdad? Es muy interesante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la verdad presente? De que en este pacto que Dios hace para salvarnos, esta verdad presente tiene que ver con cómo se va desarrollando el plan de salvación, y dice que el plan de salvación es una cuestión que va caminando sobre el conflicto que el ser humano tiene con la ley de Dios. ¿Me explico? ¿Qué significa eso? Que nada de lo que ha venido pasando desde la caída de Adán y Eva hasta que Cristo vuelva sale de esto, o sea, todo tiene que ver con esto. Ahora, y acá viene el tema de entonces la verdad presente. ¿Cómo relacionamos la verdad presente con la ley? ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque en la ley de Dios, pregunta, ¿está toda la Biblia o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque en ella se resume toda la voluntad de Dios. ¿Cómo sería esa? A ver, explica un poquito. Y todo se tiene que basar en un mundo de no pecarás. O sea, claro. ¿Y entonces? Y si vos pecaste contra la ley, acaba de decir eso. Claro, pero el tema es si los 66 libros nuestros de la Biblia tienen que ver con la ley de Dios. ¿Sí o no? Y si vos no te digo que tiene que desarrollar el plan de salvación, no te quita la ley de Dios. Ahí está, fíjense, sí. Y acá hay algo interesante. Yo les pregunto, decimos mucho, ¿no? Que vamos a ser juzgados por la ley, ¿sí o no? ¿Que ¿Dónde vamos a ser juzgados por la ley? En el capítulo 5 dice, por ejemplo, que en el juicio, Si estamos vivos, acá si estamos en este momento, con el juicio comprobatorio, bueno, pero después de muerto, después del milenio, me acuerdo la cita que dice, los libros solamente son juzgados por la Biblia. Lo dice por la ley y dice, y la Biblia. Algo así. Pero los hijos, Ahí está. ¿Cómo? pero los hijos, ¿no? O sea, el pueblo de Dios nomás. No, todavía el está hablando del milenio, cuando se va a condenar a los impíos. Son juzgados, dice, por la ley, y después dice la Biblia. Bueno, hay que Todo está escrito en la ley. ese detalle que queremos puntualizar para pasar al tema del domingo, que es el que queremos ver hoy, como lo habíamos comentado. Lo que dice el hermano Eduardo, el tema es que independientemente que pensemos en el pueblo de Dios que es juzgado, o en todos aquellos que rechazaron a Dios y también van a ser juzgados, aunque de manera diferente, el punto es el siguiente: ambos grupos van a ser juzgados de la misma, no de la misma manera, no es la palabra, sino bajo el mismo principio, que sería la ley de Dios, ¿sí o no? Sí. O el pueblo de Dios va a ser juzgado por la ley de Dios, no. y los que no son el pueblo de Dios van a ser juzgados por otra cosa. No. Y entonces viene el tema de si la Biblia, toda la Biblia, estamos hablando de Génesis, ¿no es cierto?, hasta Apocalipsis. La pregunta es si de Génesis a Apocalipsis encontramos una manifestación externa, o sea, perdón, no una manifestación externa, sino una manifestación ampliada, es lo que quería decir, de la ley. Sí,
Y entonces, ¿por qué pensamos en el tema del juicio? Porque si decimos, muchas veces decimos, sí, vamos a ser juzgados por la ley, vamos a ser juzgados por la ley. Pero, háganme acordar, voy a buscar esa cita porque es difícil de conseguir. Hay una cita de la hermana White donde dice específicamente, y no me acuerdo si el conflicto de los siglos también lo dice, pero creo que sí, que sí vamos a ser juzgados por la ley, pero en realidad vamos a ser juzgados por la Biblia. ¿Me siguen o no? O sea, Dios va a colocar una Biblia en la mesa con todos los ángeles de testigos y vamos a ser juzgados por esa Biblia. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Por qué vamos a ser juzgados por la Biblia? Porque si en realidad no hay nada raro, porque si nos ponemos a pensar, hoy nosotros ya juzgamos el bien y el mal por la Biblia, ¿sí o no? Porque ahí está toda la palabra que él... Exactamente. Ahora, vamos a un caso... Toda la ley que él dio. Exactamente. Ahora, nosotros si decimos ley, decimos los 10 mandamientos, ¿verdad? Pensamos primeramente pensamos en los 10 mandamientos. Y está bien porque la ley de Dios son los 10 mandamientos. Ahora, el punto es el siguiente. Yo no me quedo solamente con la forma reducida y concentrada, como si fuera un jugo concentrado, ¿no es cierto?, que está en los 10 principios, los 10 mandamientos, sino yo agarro toda la Biblia. Entonces significa que continuamente yo estoy definiendo el bien y el mal, no solamente por la tabla de los 10 mandamientos, que está todo, pero en forma ampliada, con muchos ejemplos, casos y demás cosas que Dios habló. En realidad siempre estoy juzgando entonces el bien y el mal por toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Ya lo que dice en la desolación de la tierra, acá Sí. en el conflicto, página 7 y 19, hablando del contexto del milenio, dice: entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Junto con Cristo, juzgan a los impíos, comparando, dice, sus actos con el libro de la ley, la Biblia, Amén. y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. ¿Qué página es? 719. Este es muy mal. ¿Cómo se llama? 700. 19. La verdad es que no me acordaba, tengo otra. ¿Se escuchó o no? Es muy interesante. Entonces yo siempre hice la pregunta, y lo hacemos ahora: si vamos a ser juzgados por la Biblia, y es el tema que estamos terminando, ¿sí? Sí. Que ya nos quedan 1 o 2 sábados más y terminamos. Está bien, vamos a ser juzgados por la Biblia, listo, pero vamos a ser yo siempre hago la pregunta, ¿no? Y es válida, creo yo. ¿Vamos a ser juzgados por la Reina Valera 1909? ¿Vamos a ser juzgados por la traducción del Nuevo Mundo? ¿O vamos a ser juzgados por la Biblia Católica Ausejo, que es esta versión, por ejemplo? O si queremos, ¿no?, lo que siempre estamos repitiendo hasta el cansancio, Latina. y en realidad todas las Biblias católicas tienen una sola base, porque no se sale de ese texto, si vamos a ser juzgados por la Biblia latina. Pero el tema es que si uno repasa bastante versículos de la Vulgata latina y revisa, por ejemplo, la traducción de los Testigos de Jehová, termina dándose cuenta que estamos en lo mismo. O si uno revisa mucho este detalle, a ver, yo tengo acá tengo la nueva versión internacional. Yo no sé si ustedes se acuerdan, lo habíamos dicho quizá muy al paso. Esta es la Biblia de los Testigos de Jehová, esta es la nueva versión internacional. Y sorprendería si uno se sienta una tarde y empieza a comparar y se va a dar cuenta que es la misma Biblia.
Inclusive, lamentablemente, la Biblia 2000 raya a eso, con excepto algunos versículos, como Juan 1:1. ¿Por qué los testigos de Jehová, la nueva versión internacional, la Biblia que se usa hoy en la iglesia, A 2000. la versión 2000, que se me perdió, por ahí lo tenía, ¿por qué son todas parecidas? ¿Se acuerdan? Ya dijimos, a esta altura del partido tenemos que saber, ¿no? ¿Por qué la Biblia de los Testigos de Jehová, la nueva versión internacional, que parece muy moderna, la Biblia Valera 2000, que es la que se usa hoy en la iglesia, y lamentablemente la que más se le da a los jóvenes, especialmente, ¿no es cierto?, en Caleb, en Conquistadores? Sí. ¿Por qué son todas iguales? Porque salen de la Vulgata Latina, y para ser más preciso, no solamente salen de la Vulgata Latina, sino que todas las Biblias salen de acá. Sí. Y por eso hay mucha variedad, porque uno agarra esto y puede con esto, este solo de nuevo, ¿no? Y después, acuérdense que dijimos que estaría bueno de acá a futuro poder tener el antiguo, Ese original. ¿Qué año era, hermano, que se volvió en 1960? Arrancó porque vamos ya por la versión, esto tiene versiones también. Sí, era hasta 1960, ¿eh? ¿Perdón? La otra, el griego, el Nuevo Testamento griego, la otra era hasta... La de Vidal. Ah, ya. ¿Esta? Lo que habíamos dicho, hay que entender el origen de no sé si se acuerdan que habíamos leído el conflicto de los siglos de un tal Erasmo. En realidad este Nuevo Testamento tiene como fundamento, para hacerlo muy resumidamente, tiene origen en 1516, anterior a Lutero, anterior a Reina, anterior a Valera, anterior a todo. ¿Por qué? Porque justamente de este griego se agarró Lutero, Reina, Valera y todos. Y este otro Nuevo Testamento en realidad tiene su origen no solamente en la Vulgata Latina, sino especialmente en un griego literalmente que se llama Vaticano, y arrancó en 1966 con este formato. No sé si se acuerdan, dijimos por qué arranca en la década del 60, por qué en la década del 60 explotan Biblias en el mundo. ¿Se acuerdan por qué era o no? Era Después del Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica hace un concilio que se llamó el Concilio Vaticano II, y la decisión que se toma en ese concilio es comenzar a acercarse al mundo evangélico, y una de las cosas que en ese mismo periodo se hace es justamente el convenio con la sociedad, nada más y nada menos que con la Sociedad Bíblica Unida, y surge esto. Y el problema de esto, y comparado con todo lo anterior, es que hasta esa fecha se usaba este Nuevo Testamento. Se hace ese convenio y se empieza a usar ya este otro. O sea, nadie puede negar históricamente que hay un antes y un después en relación a de dónde traducimos la Biblia. Y en ese punto volvemos. Acá el hermano Eduardo nos leyó entonces que el conflicto de los siglos 7 y 19 dice: vamos a ser juzgados por la Biblia. Entonces, ¿por qué salimos con esto? O sea, ¿por cuál Biblia vamos a ser juzgados? Una buena pregunta. Que parece una respuesta... Es justo, yo creo que es justa la pregunta, porque si estamos diciendo voy a ser juzgado por la Biblia, a ver, díganme ustedes, a ver si capaz yo estoy equivocado. Vieron que si agarramos los 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos, uno puede decir, no discutimos mucho con eso, porque aún en la Biblia católica
Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos que están en toda la Biblia. Es en el catecismo que está cambiado, pero no hay problema. Y si decimos vamos a ser juzgados por la ley de Dios, por esos 10 mandamientos, como que podemos estar todos de acuerdo y no nos ponemos a discutir. Pero donde ya decimos vamos a ser juzgados por la Biblia, entonces ahí como que frenamos, ¿no es cierto? Y decimos, pará, si ya expando el punto de que no solamente con la tabla de los 10 mandamientos mi vida va a ser puesta en tela de juicio delante de Dios, y mi vida va a ser colocada delante de una Biblia, ¿me siguen? Dios me va a juzgar por esta o por esta. Y es muy interesante porque, a ver, vamos a resumirlo, a ver si ustedes me acompañan, vamos a resumirlo de esta manera. ¿Quién es el originador de esta, originador y protector de esta Biblia, de la Vulgata Latina? El catolicismo. ¿Cómo lo define Dios o cómo entendemos que Dios lo define a través de la profecía? Como el anticristo, ¿sí o no? Listo. Ahora, el catolicismo, para mantener y defender esta Biblia, pregunta, ¿derramó sangre? ¿Persiguió? ¿Mató? Y para el que tenía esta Biblia, lo mismo. O sea, fue perseguido, destruido, listo. O sea, el que defendió esta Biblia derramó su sangre. Y el que defendió esta Biblia derramó la sangre de esto. Entonces, pregunta, ¿voy a ser juzgado delante de Dios por quienes derramaron su sangre o por quienes fueron los victimarios, digamos, de quienes derramaron su sangre? ¿Se entiende el punto? Sí. Y no es cosa menor. Yo la pregunta que tengo, porque me entró un conflicto. Queda claro lo que está exponiendo, pero ¿qué pasa una persona que es evangélica o es católica y toda su vida fue a la iglesia, con su Biblia, estudió, leyó, se murió? Va a ser jugado por la Biblia que él tuvo en sus manos y por la verdad verdadera que se reflejaba. Bueno, yo creo que es entendible la lógica de la pregunta, Eso. a todos nos surgiría esa pregunta, Por eso. pero yo creo que vamos a coincidir, de que es demasiado fácil la respuesta, en el sentido que si estamos diciendo que la Biblia es simplemente una ampliación de la ley, podemos darle vuelta a ese cuestionamiento, a esa pregunta y decir, ¿será que Dios va a cambiar su ley De acuerdo a la persona. de acuerdo a la persona para juzgarla? Y sabemos que es no la respuesta. Entonces la respuesta yo creo que queda evidente de que Dios no va a cambiar su ley según la persona Sí. para juzgarla, ¿no es cierto? Gracias Eduardo por esa cita. Yo tengo una acá parecida, déjenme leerle, está en Conflicto de los Siglos 310. ¿Y se acuerdan que yo le había dicho, por favor, lean el capítulo 16 del Conflicto de los Siglos? No me mientan porque van a ser juzgados por la ley. Mírenme fijo a los ojos. Y digan, ¿leyeron el capítulo 16 del Conflicto de los Siglos? Bueno, ahora vamos a Yo había prestado mi... tener otros hermanos, vamos a empezar a hacer la reunión en otra casa. Estoy anotando, no lo quiero, no lo entiendo. En otra casa vamos a empezar a hacer la reunión. Estamos haciendo de balde esta reunión. En esta página 310 dice, déjenme leer. ¿Leo? Sí. Apocalipsis 11, habla de 2 testigos, ¿sí o no? Sí. Los testigos. Esos 2 testigos, ¿qué le iba, según Apocalipsis 11, qué le iba a pasar? Iban a morir. Iban a ser perseguidos, ¿sí o no? Sí. ¿Por cuánto tiempo dice? 3 años y medio. Vamos a Apocalipsis 11.
Y si alguien puede leer Dice acá, dice, estos los testigos, primeros dice, tres versículo versículos, 13, y daré a mis dos testigos que le profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ajá. ¿Y el 1 y el 2 qué dice? Entonces, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Fíjense que es muy interesante que dice, habla de los dos testigos y de quién más habla. Al 4. ¿De quién más habla aparte de los dos testigos? Ahí Eduardo leyó recién. Exactamente. Dice, habla de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran del pueblo de Dios, ¿Eh? los que no eran considerados pueblo de Dios. Los que no eran considerados el pueblo de Dios. Y según estos tres versículos, ¿qué hacen estos gentiles? Hollarán, dice, pisotearán. Pisotearán, dice, la ciudad. la ciudad santa, dice, ¿no? Sí, ¿Y cuál es la ciudad santa? Jerusalén. ¿Y qué dice? Pisotearán Jerusalén, ¿cuánto tiempo? 1260 No, dice años terminan. 42 meses. 42 meses, van a estar bien. Claro, ahí vamos, por eso. Dice que van a pisotear la ciudad 42 meses. 42 meses. ¿Y los testigos qué le iba a pasar? Los testigos, ¿qué le iba a pasar? Ajá. El versículo 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Fíjense que dice que iban a... ¿El silicio qué era? Una forma de hacer luto, de hacer ayuno. O sea, está bien si ponemos profetizarán de luto, ¿por cuánto tiempo? Acá dice 1260 días. ¿Sí o no? 42 meses son 1260 días, ¿sí o no? Yes. ¿Cómo llegamos a ese número? Porque sumamos 42 meses, 30 días. ¿Un mes? 30 días. ¿Un mes cuántos días son? 30. 30, 31. No, Bueno, ahí estamos con un problema, es verdad. 27 también. ¿Cómo? Había 27 también. El 28 en realidad por febrero. Claro. 29, pues ya no dice bien. Y 29 también. Yo me bauticé un 29 de febrero. ¿Qué hacemos? 29 de febrero, no hay. ¿Qué volvés a bautizarte? No, yo me bauticé en un año bisiesto, por eso. Existe el 29. ¿Sí? Yo me bauticé un 29 de febrero, porque ese año era año bisiesto. ¿No? Que es el año bisiesto, que es el año en que febrero tiene un día más, 29. Yo me bauticé un 29 de febrero. El tema es el siguiente, ¿cómo llegamos? El tema es que, para no irnos de tema, en la Biblia, Eduardo seguramente está buscando ahí un versículo, Sí. un mes tiene 30 días. En el calendario de Dios tiene 30 días. Leo. En la Biblia. Génesis 7, versículo 11. Y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuándo? En el segundo mes, a los 17 días de ese mes. Después dice Génesis 8, versículo 3, y las masas y las aguas decrecieron gradualmente
sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte de Ararat. Es decir, se empezó a llover en el mes segundo, a los 17 días, a los 150 días paró de llover y empezó a descender el agua. ¿Cuándo fue? A los 5 meses, como dice acá. Dice en el mes séptimo, sí, 5 meses después. Estamos en el mes 2, dice. El año tiene... No, pero No, usted, pero vamos, el reloj de Dios no mira el reloj del mundo. vamos a Génesis 7. Dice, empezó a llover en el mes 2 17 días. y dejó de llover en el mes 7. séptimo. O sea, ¿pasaron cuántos meses? 5. Del mes 2 al mes 7, ¿cuántos meses pasaron? 5 meses. Y Bien. sin embargo, Génesis 8.3 dice que esos 5 meses corresponden a 150 días. O sea, 5 meses son 150 días. 150 dividido No, 5 meses, bueno, son 3. 5 por 3, 15. O sea, 30 días cada mes en la Biblia y en el calendario hebreo, que es distinto, hermana, a el que usamos nosotros en Argentina o en otros lugares, porque el calendario que hoy se usa, hermana Hilda, es el calendario romano. ¿Qué significa el calendario romano? Que el conteo de los días y el conteo de los años es según la rotación, el uso del sol como guía. Y en el calendario hebreo, si uno lee la Biblia, para, por ejemplo, las fiestas del santuario y demás, uno se va a dar cuenta que Dios usa no el sol como guía, sino usa la luna como guía, porque es más preciso en realidad, se dice. El punto es que la Biblia designa al mes 30 días, según la Biblia. Y si con la Biblia tenemos que elegir cuántos días corresponde a cada mes, nos quedamos con 30. Entonces 42 meses, que también está en la Biblia, y seguimos usando la Biblia, le tenemos que multiplicar por cuánto para llegar a cuántos días dura esos 42 meses. Es una simple matemática, ¿no es cierto? Pero ¿se entiende o no? Que 42 meses tenemos que multiplicarle por 30. ¿Hasta ahí estamos hablando? ¿Por qué? Porque cada mes, un mes 30 días, así que 42 meses es 42 por 30, ¿sí o no? 42 por 30 1260. es igual a 1260 días. Tema para la casa. La Biblia habla de que cuando hablamos de profecía, un día es un año. Sí. Entonces tenemos que los dos testigos de Dios iban a profetizar de luto. Luto es cuando hay muerte, ¿sí o no? Sí. Por 1260 años. Estos 1260 años, para no irnos de tema, es el periodo de qué? Persecución. De la persecución papal, ¿sí o no? Tiempos y la mitad de Que en Daniel aparece como tiempo y la mitad de un tiempo, ¿sí o no? ¿Y qué era lo que iba a hacer? ¿Se acuerdan que esto ya vimos ya? ¿Qué iba a hacer con la verdad presente el papado por 1260 años? No lo vamos a repasar ahora, pero acuérdense, y no lo busquen tampoco, en Daniel 8:12, ¿se acuerdan? Que habíamos visto esto, ya repasen en los videos, si por ahí se olvidaron, ¿qué iba a hacer el papado con la verdad? Lo pisotear. Dice Daniel 8:12, Daniel 8:12 dice, echará por tierra la verdad. La verdad. Significa que el papado iba a pisotear, iba a tratar de destruir la Biblia, la verdad. Estos dos testigos que aparecen en Apocalipsis 11, perseguidos por los gentiles,
¿sí? Termina mostrando aquí quiénes son los gentiles. Así dijimos. El papá. Gentiles en la Biblia, pero según esta profecía de Apocalipsis 11, y dijimos, ¿quién es que persigue a la iglesia por 1260 días? Hay muchos símbolos, hay demasiados símbolos, pero siempre termina el mismo punto. Entonces, en Apocalipsis 11, Dios le llama proféticamente a la iglesia católica como los gentiles. ¿Sí? Así que, ¿quiénes son los gentiles? Es Roma, ¿no es cierto? Roma papal. Roma papal. ¿Sí o no? Hermano, vio que usted dijo ahí del tiempo, de los años, esto. Sí. Por ejemplo, ahora los judíos, hoy justo estaba hablando con una hermana, me dijo que ellos ya festejaron el año nuevo Sí. Sí. y ahora están en... 5.800 y pico. Sí, no me acuerdo. Justamente porque el mundo judío tiene su calendario, el mundo romano, del cual nosotros somos seguidores en el calendario, tenemos otro calendario y por eso que decíamos es diferente, justamente por lo mismo. Los judíos toman el calendario de la salida de Ur, de Abraham. Debe ser su calendario. Los árabes, por ejemplo, hacen del año 622, si mal no recuerdo, cuando la famosa marcha de Mahoma de la Medina a la Meca, o de la Meca a la Medina, nunca me acuerdo el orden, pero que son las ciudades sagradas de ellos. De ahí empiezan a contar su calendario, y nosotros, que es gregoriano, que tomamos del nacimiento de Cristo, del año 1 en adelante. Y fíjense Pero también que siempre los cristiano. chinos festejan su año nuevo en una fecha distinta a la nuestra, Claro. ¿sí o no? No sé si alguna vez escuchado Sí, hablar de sí. el nuevo año chino. Sí. A veces las noticias pasan, a veces pasan más, pasan menos, entonces cada civilización tiene su propio calendario, Cada cultura. cada cultura. Ahora, hay un detalle que es común a todas las culturas y a todas las civilizaciones. Y ese es el detalle que vamos a ver, y ese es el que vamos a ver, y eso que es común a todos, La semana. es el tema de la semana. Calendario hebreo, calendario romano, calendario chino, calendario lo que sea, Musulmán. musulmán, todos, no importa cómo midamos el tiempo, todos, el mundo entero, a lo largo de toda la vida, desde que el mundo es mundo, nunca nos diferenciamos por este punto. Todas las culturas tuvieron su semana. El que quiso cambiar Y una fue semana de 7 días. Pero vamos a ver, el que quiso cambiar fue la Revolución Francesa. Pero ahí nomás. en Apocalipsis 11, gracias Eduardo porque ahí vamos, en Apocalipsis 11 habla muy interesantemente de esta Revolución Francesa y que muy interesantemente, ¿qué hizo con la semana? Cambió la semana, en realidad cambió mucho más. Bueno, ahora ya no es más sábado. Allá ya es domingo, digamos, donde también hablan los judíos. Pero eso es, usted dice por hoy. Claro. No, eso es simplemente por una cuestión La mañana yo hablé con ella a las 10 y algo, y allá ya eran como las 5 de la tarde. Claro, pero eso no por una diferencia de calendario, sino por una diferencia de hora, ¿no es cierto? Como que justamente el sol se pone más temprano en un lugar que en otro, ¿no es cierto? Eso sabemos. Por la giración de la Tierra, hermano. Entonces, no es porque tengan un calendario distinto, sino porque naturalmente siempre tenemos esa diferencia por una cuestión de que allá, ¿cómo es? Por ejemplo, en este momento en China no es la hora que tenemos acá. En Japón, por ejemplo, perdón José, te ayudo, son las 17 horas, en Japón son las 5 de la mañana. Ah, tenemos exactamente 12 horas. 12 horas. Claro, en ese sentido, hermana, pero no es por una cuestión del calendario ni nada. Ahora, en Francia es muy interesante porque en realidad, por eso lean el capítulo 16 del conflicto de los siglos y Apocalipsis, que es la explicación de Apocalipsis 11, porque acá viene algo muy interesante.
se empezó cambiando los nombres de los días, ¿sí o no? Sí. Los nombres de los meses también. Se hizo todo un cambio de calendario en la Revolución Francesa. ¿Por qué razón? No sé si se acuerdan. Porque se quería destruir La Biblia. el cristianismo, todo lo que tenga que ver con el cristianismo, con la Biblia. Y algo muy interesante es que cambiaron a la semana, porque ahora ya no era 7 días, sino que cambiaron la semana a 10 días, a un ciclo de 10 días. ¿Se entiende o no? Lo que estamos hablando. En Francia, durante la Revolución Francesa, que fue cuando Francia se quiso sacar de encima el papado, estamos hablando del año 1789, que empieza la Revolución Francesa. Pero este detalle tenemos que tener en cuenta, hermanos. ¿Por qué nos interesa? Porque lo que sucede es que Francia en realidad se quería sacar de encima al catolicismo, que era el único cristianismo que conocía. Pero ¿por qué creen ustedes que inventaron una semana de 10 días? Y acá viene algo. Para borrar sábados. Exactamente. En realidad, Francia quiso borrar con esto el día de reposo. El tema es que en realidad Francia, y acá viene el detalle, quería destruir ¿qué día? ¿Qué día quería destruir? No, sábado no, ahí viene el detalle. Es lo mismo. Francia, en su revolución, Bueno, lo cristiano. quería destruir el domingo, que era considerado justamente por el catolicismo el único día de reposo verdadero, y Francia quería destruir todo lo que sea cristiano. Y como el único cristianismo que conocía Francia por todo lo que pasó en Francia, que fue rechazar la Biblia y rechazar la Reforma después cuando vino, por eso tienen que leer, tarea para la casa, acuérdense, Conflicto de los Siglos, el capítulo 16, pero no pueden dejar de leer el capítulo 12. ¿Por qué? Porque el capítulo 12 habla de qué pasó en Francia cuando llegó la Reforma Protestante. Y el capítulo 16 cuenta la desgracia en que cae Francia por haber rechazado la Reforma Protestante, ¿se entiende? Y es muy interesante porque desde que rechazó la Reforma Protestante hasta que Francia cayó en el abismo, dice la hermana Joy, porque hubo un derramamiento de sangre como el mundo nunca conoció, todo con tal de quitarse de encima al cristianismo. Pasó un poco más de 250 años, o sea, en 250 años una nación entera cayó en el abismo total. O sea, las cosas, a ver, ¿cuántos años tiene la iglesia? Nosotros, la iglesia adventista, ¿cuántos años tiene? Nació en 1944. 170 y algo. 175. Bueno, y no todo madura, el pecado no siempre madura de un día para otro, ¿no es cierto? ¿Cuánto madura la maldad hasta que explota? Lleva su tiempo. En Francia tiene que leer el capítulo, realmente si uno cuando lee el capítulo 12 es desgarrador cuando uno lee, especialmente cuando el rey de Francia en ese momento dice, nací católico y voy a morir católico y mi nación va a morir católica, ¿no? Y hicieron persecución de eje y demás. El punto es que cuando llega este momento de la revolución no querían saber nada con Dios, y entonces el único Dios que conocían era el Dios del domingo, que era el día de reposo. Y entonces dijeron, no queremos saber nada ni con la misa, ni con los curas, ni con la iglesia, ni con el día de reposo, ni con un día de descanso. Y entonces, por ley,
Ahora la semana ya no duraba 7 días, sino ahora la semana duraba 10 días. Tema aparte, si ustedes siguen leyendo, eso terminó después, ¿no es cierto? Hoy Francia no tiene una semana de 10 días, naturalmente Francia vuelve a la semana de 7 días, pero fíjense acá el detalle. Era una manera de destruir el concepto de día de reposo, aunque estuviera fallado el día de reposo, ¿se entiende? Se quería borrar de la mente el concepto de día de reposo. No sé si se entiende que el hecho que no es que había que preservar el domingo, lo que había que preservar era el día de reposo, y sin embargo esto fue lo que se hizo. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque acá estamos hablando de este año. Y siempre muchos se confunden. Acá es la revolución 1789, pero los 1260 días terminan ¿en qué año? 1798. Que parece lo mismo, pero no es lo mismo, 1798. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta esta fecha con la verdad presente? Porque liberado el mundo de la Iglesia papal, venida la Reforma protestante, se tuvo la oportunidad de que las Biblias llegasen a todos los lugares. Y acá volvemos para cerrar el punto. ¿Quiénes son los dos testigos según la Biblia, según la profecía? Los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Son el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, la Biblia. Y ahí vamos a leer Conflicto de los Siglos, les leo, página 310. Y de ahí volvemos a donde queremos ir con el tema del domingo. Dice, leo, acerca de los dos testigos, el profeta declara más adelante que son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Y entonces la hermana Juárez dice, lámparas a mis pies tu palabra, dijo el salmista, luz a mi camino. Y eso es el famoso Salmo 119, ¿se acuerdan? Y entonces dice, estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y es muy interesante como dice acá, esto es lo que quería puntualizar. Ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ahí está, ahí es donde yo quería llegar. Dice que el Antiguo y el Nuevo Testamento son testigos, testimonio, dice, del origen y de la, dice, de la eternidad de la ley de Dios. O sea, ¿qué cuenta la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Dice origen y perpetuidad de la ley de Dios. O sea, la Biblia en todo su Antiguo y todo su Nuevo Testamento dice que te cuenta, es un testimonio de dónde surge la ley de Dios y cómo esa ley es eterna. Eso es lo que cuenta la Biblia en resumen, dice. Y por esa ley, y por eso vamos a ser juzgados por el Antiguo y por el Nuevo Testamento. Y entonces dice, ambos testifican también, fíjense que dice también, acerca del plan de salvación. Fíjense que, ¿por qué hacemos esta puntualización, este detalle? Porque muchas veces podemos, especialmente en el mundo evangélico, y ojo en el mundo adventista, podemos estar muy de acuerdo y muy contentos con que la Biblia habla del plan de salvación. ¿Hasta ahí estamos, sí o no? Pero ¿cuántas veces escuchamos que
la Biblia en realidad está explicando, en primer lugar, el origen y la eternidad de la ley de Dios antes que el plan de salvación. ¿Se entiende o no el punto? Sí. Porque dice, y también. O sea, no es que la Biblia, de repente Dios revela y dice, listo, te voy a mostrar cómo te salvo y no me importa que vos conozcas o no el origen y la eternidad de la ley de Dios. No, Dios dice, primero te voy a contar que yo tengo una ley y que esa ley es eterna. Después te voy a contar cómo te salvas. ¿Se entiende la diferencia? O el punto, mejor dicho. Y entonces dice, los símbolos, y acá viene el tema de verdad presente. Dice, los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. De vuelta, símbolo, sacrificio y profecía. ¿Por qué dice símbolo, sacrificio y profecía? En el Antiguo Testamento dice que tenemos símbolos, sacrificios y profecías. ¿Por qué tenemos que separar estas tres cosas? Hermana Hilda, Carlos. ¿Alguien se acuerda un símbolo que hable de Jesús? El Cordero. No, porque eso sería un sacrificio. Que hable de Jesús, un símbolo, el león de Judá. La Mesías. Ah, ahí está. La ¿Cómo? Mesías. ¿Cómo? La Mesías. No, eso no es un símbolo. El león de Judá. ¿Cómo es cuando El el carnero? No, eso es un sacrificio, hermano. Hay muchos símbolos que habla el príncipe Un de símbolo. El paz. ángel. ¿no? El príncipe Bien, de ahí paz. está, el ángel de Jehová, El bien. príncipe de paz, el agua de Oreb, el lirio de los campos. ¿Eh? El fuego. Ajá, la salsa ardiente, bien, ahí tenés un símbolo, bien, sí, exacto. ¿Cómo se llama la estrella de Jacob? La rosa de Sarón, La rosa de Sarón. la estrella de Jacob, todos esos son símbolos. Entonces dice que tenemos símbolos que hablan de un Salvador, tenemos sacrificio, y el libro por excelencia que habla de los sacrificios, El Levítico. Levítico, ¿sí o no? También en Éxodo también tenemos. Y ahora profecías que hablan del Salvador, Daniel. específicamente, en realidad en todo el Antiguo Testamento tenemos muchas, ¿no es cierto? Pero en Daniel, Apocalipsis. no, estamos hablando del Antiguo. Antiguos. Daniel. Especialmente Daniel, pero no solamente Daniel. ¿Qué otra profecía recordamos? Proverbios. No. Sí, hay profecía en Proverbios también. Jeremías. ¿Cómo? En Isaías cuando te habla del... En Isaías cuando te dice... Exacto. Apocalipsis. Pero tenemos varias, pero en Éxodo Daniel... también porque ahí habla de ¿En dónde? Éxodo. Y ahí habla de... Y cuando viene todo el Es que todo el Antiguo Testamento es una profecía en definitiva, porque todo ¿Usted dice por la sangre en el dintel, dice usted? ¿O por cuál? No, cuando iba por salir Moisés de Egipto, ¿Y eso por qué sería una profecía sobre Jesús? porque era como un anuncio que tenía que pasar. En realidad, ¿se acuerdan que yo le dije ayer, Hechos 7? Bueno, en Hechos 7 se habla de que en realidad Moisés como libertador era un símbolo de aquel profeta verdaderamente libertador que sería el propio Jesús. O sea, era una especie de símbolo del Jesús que iba a venir, del Mesías, Igual que José. libertador, igual que José y demás. Bien, entonces eso es el Antiguo Testamento. Entonces dice la hermana Juan, los símbolos, los sacrificios y la profecía del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había que de venir, ¿sí? Y remata, y los evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las epístolas del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Apocalipsis serían epístolas también o no? Apocalipsis. Una revelación. No. ¿Serían epístolas o no? También, porque Apocalipsis está Escribo las compuesta, 7 cartas. exactamente, Apocalipsis está compuesta de 7 cartas, así que son 7 cartas de revelación, si queremos, ¿no? 7 ángeles y 7 trompetas.
donde tenemos todos los símbolos, pero el libro en sí es una carta o no. Sí. Una epístola. ¿Sí o no? Porque Sí, porque dice, Dios le reveló a Jesús, Jesús es su ángel y este... Apocalipsis, ¿es una carta o no es una carta? Hermano, Revelación. fue dada por revelación, pero ¿es una carta o no es una carta? Sí, Una carta. porque era una carta que tenía que ser enviada a 7 iglesias, así que era una carta. El punto es que dice que los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino. Fíjense, el Antiguo Testamento habla de un Salvador que tiene que venir, pero los evangelios y todo el resto del Nuevo Testamento no hablan de un Salvador que va a venir, sino hablan de un Salvador que ya vino, que ya vino, tal como fuera predicho por los símbolos y las profecías. ¿Se entiende? O sea, promesa, eso está en hebreo, ¿no? Promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento, ¿sí o no? Y fíjense que pregunta, y ahí cerramos, ¿es lo mismo creer en una promesa que creer en un cumplimiento? ¿Es lo mismo o no? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque creer en una promesa... Pero si en frecuencia tiene más valor, o sea, el cumplimiento. No, estamos hablando de yo tener fe en una promesa. ¿Es diferente a yo tener fe en un cumplimiento? Sí, ¿en qué sentido? En que la promesa se espera como algo que ya pasó, evidentemente, pero en ambos se necesita la misma fe, ¿o no? Sí, porque es aquella fe, en realidad hay un solo concepto de fe que dice que aunque sea una promesa... Es cuando usted presta plata, hermana, y le dicen, yo dentro de un mes te devuelvo, es la promesa. Pero usted debe confiar en esa palabra. Cuando le trae la plata, usted dice, bueno, creí en el cumplimiento sería. Algo así. Digo, Y sin embargo, fíjense que nosotros no vivimos la época de Jesús y tenemos la fe suficiente para decir, existió, la Biblia es genuina, son relatos reales y todavía estamos esperando su segunda venida. En ese punto, la verdad presente va llevando adelante este desarrollo del plan de salvación, pero acá lo que nos importa es que también habla, dice, del origen y la eternidad de la ley de Dios. Y en este punto entra el conflicto con el tema del domingo, y acá yo les voy a mostrar esto. ¿Borro el maestro? vamos a hacer una foto. Así. Y fíjense que acá hay algo muy interesante. Un segundo, me permiso. Sobre esta cosa así. Déjame ver si tomar porque salió un poco medio como yo torcido. Listo, gracias. Fíjense, familia, que no sé si ustedes se acuerdan cuando en toda la iglesia se empezó a hablar de que salimos en una revista, la iglesia de California en Estados Unidos, de Loma Linda. ¿Se acuerdan o no? Una revista. ¿O ese día no fueron a la iglesia ustedes? No, yo no me fui ese día. Qué bárbaro, ¿ves cómo no fueron a la iglesia? Yo en la casa de Carrillo, donde ahí le hizo amigos. ¿Cuántos de ustedes conocen la revista National Geographic? No. ¿Y el canal? No. Bueno, tiempo de mal. Ah, Pero esa era dentista, El hermano. otro es el canal de documental. Vamos a la revista, que es esta. La National Geographic. Hay un canal. ¿Por qué es importante esta revista? Hermana Hilda, si usted no sabía, le comento. Esta revista es una de las revistas más conocidas en todo el planeta, en todo el mundo. No en Argentina, no en Estados Unidos, no en África, no en Europa, en todo el mundo. ¿De qué contenido? ¿Usted conoce la revista Selecciones?
Más o menos. ¿Escuchó hablar? Bueno, es otra revista, ¿no es cierto? Pero escuchó hablar. Hay determinadas revistas que no es poca cosa qué noticia sale según la revista y según el diario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el impacto mundial que se tiene. Bueno, en esta revista del National Geographic se habló mucho de la iglesia porque el informe central de esta revista incluye a los adventistas del séptimo día. ¿Se entiende? Y esta revista es de noviembre del 2005, fíjense que ya estamos hablando de 20 años atrás. Usted era más joven, hermano, ¿o no? 20 años menos. No me ¿sí o no, hermano? ¿Era más joven o no? 20 años atrás. Sí. 40. Todos éramos más jóvenes. No, 60. Todos éramos más jóvenes, 20 años. ¿Vos cuántos años tenés? 20 años. 48. No nacía todavía. Bueno, fíjese, él su nieto, no sé si todavía no nacía, 2005. ¿Dónde estábamos en el 2005? 4 años después de la Torre Gemela, ¿no? Sale esta revista a nivel mundial que habla de los adventistas del séptimo día, entre otros pueblos. ¿Y de qué habla esta revista? Dice, en busca de la eterna juventud. ¿Y de qué habla? Esta revista habla de los adventistas y de otros pueblos parecidos a los adventistas por su alimentación y su estilo de vida. Y se habló mucho de esto porque la iglesia estaba orgullosa de que se podía ver en los adventistas un ejemplo de longevidad y de vida. Después, si quieren, avísenme así yo les mando una copia. Si no me piden, no les voy a mandar. En lo más lindo están todos los... Y justamente... La gente más longeva de Estados Unidos. Y son todos... Dice, acá está el artículo, dice, los secretos para una larga vida. Y el pueblo de adventistas que se estudió no es un pueblo cualquiera, sino se estudió particularmente, debe ser por una cuestión de facilidad, de esta pequeña ciudad de Loma Linda, donde está el sanatorio de la iglesia, que es una especie de Puigari en California. Y se estudió ese lugar, ¿por qué? Porque es un lugar donde, como pocos en el mundo, viven muchos adventistas en un solo pueblo, en una sola ciudad. No es lo mismo estudiar... No solo adventistas, pero muchísimos adventistas, como en Puigari, por ejemplo. Uno se va a Puigari, a Libertador San Martín, y es una ciudad completa, una municipalidad completa, donde el 80-90% es adventista. Entonces, esto lo mismo pasa en Loma Linda. Bueno, acá se estudió varios pueblos. Se estudió un pueblo de Japón, ¿sí? Un pueblo de Italia, o sea, se hacen toda una comparación de diferentes pueblos. Y acá viene el pueblo adventista de Loma Linda. Acá está una de las viejitas más de muchos años de California, ¿no? Y esta viejita, por ejemplo, adventista, Margaret, tiene 100 años, por ejemplo. Bueno, la más joven, ¿no? La viejita más joven, 100 años. Ahora, ¿por qué muestra acá toda la comida típica estadounidense? ¿No? Porque justamente se trata de mostrar de que la alimentación adventista, por lo menos de este pueblo, de esta ciudad, es distinta al resto de Estados Unidos, entonces se hace la comparativa. Si ustedes quieren, por ejemplo acá les leo, ella dice que lo que le mantiene más activo, según ella misma, es su fe cristiana, dice, ¿no? Ella, al igual que otros adventistas del séptimo día que evitan la comida chatarra y la cafeína, tienden a vivir entre 4 y 10 años más que el promedio de California, por ejemplo. Bueno, y comienza a contar ahí. El punto, y yo, bueno, ustedes después si quieren, todo esto habla de los adventistas. No sé, acá tenés otro viejito que con 100 años está surfeando, por ejemplo. O sea, le da las piernas y le dan la rodilla para
surfear en la playa de California. Ellos comen todo alimentación medida, semilla. En realidad, si vamos por la parte sana y buena de la situación, es que el tipo de alimentación que mantiene en general esta ciudad es la que Dios reveló a través del Espíritu de Profecía, ¿sí o no? Sí. Pero, por eso de vuelta, si quieren, yo les mando, pero déjenme ir acá a un punto, ¿no? Fíjense, acá están los adventistas, ¿no? Pero, de vuelta, si ustedes quieren, ya les digo ya, yo les mando completo. Por ejemplo, acá hablan de un doctor con 91 años sigue operando, o ayudando en la operación, por ejemplo, 90 años y sigue operando. Y entonces, acá viene algo interesante, ¿no? Cuando se habla del sábado. Yo sé que pocos hablaron de esto, pero yo les quiero comentar algo de esto que tiene que ver con el tema, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuál es la verdad presente a partir del 22 de octubre de 1844? De paso, ¿cuándo nace la iglesia? El adventismo del séptimo día, obviamente que acá, ¿no es cierto? La verdad presente, dijimos, es el mensaje de los tres ángeles, ¿sí o no? Pero particularmente ese mensaje, ¿no es cierto?, va a tener su prueba de fe para todos. ¿Con qué tema? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Con el tema del sábado, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cómo le llaman a la hermana Juárez el sábado? Verdadero sábado. Sí, no, en realidad. Fue el sábado pasado que nos juntamos, el último sábado. ¿Ya se olvidaron ya? No. Qué bárbaro. ¿El sello de Dios? No, lo que se pasa. Sí, todo eso es verdad, pero ¿cómo se le llama al sábado en el contexto de la verdad presente? ¿Se acuerdan o no que hablamos? La hermana Juárez le llama al sábado, ¿Verdad presente? no, la verdad probatoria. ¿Por qué? No, es cierto. ¿Por qué verdad probatoria? ¿Probatoria de qué? Quizás sábado. No. Por el sello. Por ahí va la cosa, pero no. Sábado es sábado, pero ¿por qué al sábado, al verdadero sábado, le llama verdad probatoria? Porque va a probar qué cosa. Exactamente. No solo del pueblo de Dios, dice el corazón de todos. La verdad probatoria porque va a probar, dice, me salió más feo mi corazón, porque va a probar. Claro, ese es el mensaje que tenemos. El corazón, que en realidad cuando dice corazón estamos hablando de qué cosa, del carácter, ¿no? Claro. Dice el carácter de quién va a probar, de todos. ¿Por qué va a probar el carácter de todos Dios con el tema del sábado? Porque es lo único que vamos a llevar a El carácter sí, pero ¿por qué el sábado? ¿Por qué con el sábado va a ser probado el carácter? ¿Por qué? ¿Carácter qué? Santo. Ahí está. Si este carácter es, como dice la hermana, que es lo único que vamos a llevar al cielo, santo o pecador, ¿sí o no? Y este carácter es el que se prueba ¿qué cosa? En el juicio. Y ese juicio es para salvación o muerte eterna. entonces por eso la hermana Juárez le llama verdad probatoria, porque va a probar, dice, el corazón de todos para salvación o perdición, ¿sí o no?
El tema, entonces vamos a ver cómo se presenta al pueblo adventista con el tema del sábado. Acá déjenme leer. ¿Ustedes qué esperarían? Por ejemplo, supóngase que una revista tan importante como esta a nivel mundial viene y le pregunta, hermana Hilda, usted le dice, sí, yo me alimento bien, todo mi fe me ayuda, todo lo que usted puede. Y cuando llega el tema del sábado, ¿qué diría usted del sábado? Eduardo, ¿qué diríamos? El sábado. Viene National Geographic. El día que miro televisión, Si te preguntan del sábado, ¿qué te dicen? Ese día El último partido que jugó Messi el sábado, ¿miraste la tele o no? ¿No? Que es el día del reposo. Tu papá sí miró, ¿no es cierto? Pecador. El sábado es el día que reposó Dios de toda su creación y nos llama a reposar en su dominio. Fíjense, les leo. Digo, Dice, darse tiempo para el descanso, dice acá, ¿no? Y entonces dice, la familia Rawson, la que aparece acá en la foto, de California, dice, conviven en familia los fines de semana. Los sábados son tranquilos, un santuario en el tiempo, porque practican el Shabbat y mantienen un día de espiritualidad. Todo es acerca de la iglesia, la familia y los amigos, dice Tim, el padre. Si el día no fuera especial, yo estaría simplemente cortando el pasto. En cambio, los domingos, dice la revista, salen juntos en sus motocicletas para dar una vuelta a la tarde. ¿para qué? Y sigue hablando, dice, los adventistas también cumplen con el Shabbat, interactuando socialmente con otros miembros de la iglesia y disfrutando de un tiempo de sacralidad que les ayuda a liberar el estrés. En la actualidad, la mayoría de los adventistas sigue el estilo de vida prescrito, un testimonio quizás de lo saludable que resulta mezclar la salud y la religión. Eso es lo que se habla sobre el sábado con el tema. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, les escucho. A ver, ¿por qué? Son incrédulos. Eso le preguntó un día domingo. No. Porque está hablando del Porque sábado de ellos, No, no el sábado de está Dios. contando qué hacen acá en la revista, cuenta qué hacen el sábado, qué hacen el domingo, y Ah. también ellos Ah. les dicen cómo ver el tema, porque le dice, el papá de esta familia, por ejemplo, dice, todo es acerca, el sábado es todo acerca de la iglesia, la familia, los amigos. Si este día, el sábado, dice, no fuera especial, yo estaría simplemente cortando el césped. Bueno, pero vamos a Y ver. la revista dice que los adventistas cumplen con el Shabbat, interactuando socialmente con otros miembros de la iglesia, disfrutando de un tiempo de sacralidad que les ayuda a liberar el estrés. En la actualidad, la mayoría de los adventistas, ¿no es cierto?, dice, sigue el estilo de vida prescrito, donde es un testimonio de lo saludable que resulta mezclar salud con religión. ¿Cómo lo ven? ¿Es un testimonio eficaz a favor del sábado? ¿Bíblico? ¿Sí o no? No sé, díganme ustedes. Para mí, ¿no? Perdón, Porque digo, están haciendo de acuerdo a la voluntad de ellos, como una cosa es lo que una obligación. una cosa es lo que cuenta la revista, ¿no es cierto? El periodista que cuenta la revista puede decir muchas cosas, pero en general, haciendo un combo entre lo que testimonia esta familia y lo que por lo menos el periodista cuenta, ¿cómo ven ustedes, o sin echar culpa a nadie, el hecho de decir, como iglesia, cómo debemos sentirnos ante cómo nos ve el mundo, sí, ahí va, cómo nos ve el mundo en relación a el sábado? Mirá, No sé, yo cuando entré a la iglesia, yo voy a decir mi testimonio. Cuando yo entré en la iglesia, nos dijeron, el sábado, por lo menos lo que yo entendí, es primero un encuentro con tu creador, personal. Un momento de alabarlo, de hacer del cielo tu casa, tu vida, un pequeño cielo de alabanza, de oración, de estudio de la palabra de Dios, de ir a la iglesia, de encontrarte con los hermanos, escuchar su experiencia,
estudiar conjuntamente toda la Biblia, escuchar un mensaje que es renovador, que te anime, que te dé vigor a tu alma, estresada, si querés decir, usando el término dulce, pero que también te debe dedicar, si bien a la familia, pero también a la actividad, especialmente misionero, ya sea con tu familia, con y entonces, con ¿qué? todo. No te gusta, así como se presenta el sábado acá. Eso lo veo definitivamente muy superficial, vamos a decir. Ajá. ¿Y Carlos? No, también. Para mí el sábado es un día más de adoración, O sea, de alabanza, adoración, un día más de comunión con Dios. ¿Y por qué no te gusta cómo se Porque presenta el nos sábado acá? habla mucho de como una persona del mundo, ¿no? O sea, ¿En qué sentido? En el sentido de las prácticas que hace. No, cuando dice yo me quedaría en mi casa. Pero acá dice que no cortan el pasto, no andan en moto. Pero en qué momento nombró un día de comunión con Dios. Bueno, acá dice que van a la iglesia y que se juntan entre hermanos. Bueno, sí, podemos juntar a tomar café y hora, como hace mucho. Entonces no te gusta. No, pero ahí lo que dice el tipo es que dice, en un momento dice, si no fuera el sábado especial, yo iría, estaría cortando el Y un pasto. día de espiritualidad, Sí, dice, no. y todos los días tiene que ser. Lo compara con un día más, ¿no? Es decir, la única diferencia para el tipo se la hace. Es que lo toma por el lado del descanso de él, nos toma como un día de descanso del Ir a la iglesia, la única diferencia. Como una obligación. Como voy a la iglesia, yo me quedo con mi familia, salgo a caminar el sábado, a mediodía. Como una demostración para los demás, ¿no? Que un poco todos caímos en eso últimamente. Yo no estoy bien en como lo que estoy diciendo, pero es la realidad lo que... Quizá coincidimos, a ver si coincidimos en esto, yo capto un poquito lo que ustedes estaban diciendo. Es como que se presenta al sábado como un feriado casi. ¿Sí? Ya que me quedo en mi casa me roba. Un día para sacarme el estrés de encima y compartir en familia y hacer vida social. No, me agarro el auto y me voy lejos y me quedo a pescar y a... Pero quizá independientemente del periodista y de la revista, se presenta un testimonio. El sábado me beneficia a mí porque me quita el estrés, pero no es que un día santo, un día especial por la ley de Dios, por la santidad que implica. Es como que se toma el sábado, pero del beneficio que me da, pero no de la santidad que se merece, algo así, ¿sí o no? Sí. O sea, nosotros hacemos al revés a veces. Nosotros, o sea, esperamos el sábado para descansar y tiene que ser al revés. Tenemos que estar preparados para estar mejor. Yo estuve un sábado colportando en Santa Fe, si mal no recuerdo, y no sé por qué siempre me acuerdo, pues había una hermana dentista muy amable con los colportores, nos recibió en su casa un sábado, pero era un hermano que estaba alejado de la iglesia por diferentes motivos. Y él nos dijo, para mí el sábado sigue siendo especial. Yo los sábados, en lugar de mirar la tele, programas comunes, yo el sábado miro el programa de Discovery, decía, ¿no? El programa de la naturaleza. Ese era su sábado. Después conocí otro hermano en Chile, colportando también, donde él tenía su negocio y era muy curioso porque él me dice, yo para simplificar el asunto, yo guardo el sábado de 7 de la tarde a las 7 de la tarde y listo. O sea, él se había puesto el propio horario, independientemente de verano, otoño, invierno, primavera, él decía, es de 7 a 7, chao. Pues ya por el sol. No, él era de 7 a 7, punto, 7 de la tarde, 7 de la tarde, era para no embrollarse con... Ese era, él definió de esa manera. Y son familias y familias, casos y casos que uno conoce. Entonces, pregunto, ¿no? Quizá para terminar.
Como pueblo adventista del séptimo día, ¿qué hemos hecho a esta altura del partido con el sábado? Buena pregunta. O sea, ¿en qué lo hemos transformado? Y sin embargo decimos que va a ser la verdad probatoria que va a probar el carácter. Y con el tema, voy a cerrar con esto. ¿Se acuerdan que dijimos, a ver, díganme, sean sinceros si se acuerdan o no se acuerdan, que el mundo evangélico se preocupa por el tema de las Biblias adulteradas, por las Biblias corruptas, por las Biblias que vienen de la Vulgata Latina, y entre esa poca gente evangélica que se preocupa y ocupa de enseñar de que hay Biblias sanas y que hay Biblias que están manchadas, tenemos este teólogo de apellido Vidal que es evangélico, ¿no? Y que habíamos dicho que si bien hay gente evangélica que se preocupa por hacer notar de que tenemos que aceptar Biblias sanas, de algo que no se va a preocupar el evangélico en considerar en el tema de las Biblias adulteradas, es todo aquello que tenga relación con el mensaje de los tres ángeles. ¿Sí o no se acuerdan lo que dijimos eso? ¿Y por qué? Porque el mundo evangélico, al no aceptar el 22 de octubre de 1844, al no aceptar el mensaje de los tres ángeles, obviamente que difícilmente va a querer encontrar un conflicto en las Biblias modernas de algo que tenga que ver con el mensaje de los tres ángeles. ¿Se acuerdan que vimos del primer ángel? ¿Se acuerdan que vimos al segundo ángel? Y se acuerdan que en el tercer ángel era este tema, el tema del domingo. Entonces queremos cerrar con esto. Esta Biblia, ¿se acuerdan? Siempre les cuento, donde tenemos un griego original y puro, que es el que habla la hermana White, de que es el griego que viene originalmente de Erasmo, allá esté, de 1500. Por supuesto, nada que ver con la Vulgata Latina, o sea, es un texto sano, y la traducción, ¿no es cierto?, al costado de versículo por versículo de la Reina Valera 1909. ¿Listo? Hasta ahí todo lindo y todo bien. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Pero vamos a Apocalipsis 1:10. ¿Cuál es el problema con Apocalipsis 1:10 con las Biblias católicas? O las Biblias modernas. ¿Se acuerdan cuál es el problema con las Biblias? Siempre mostramos esta Biblia, ¿se acuerdan? La traducción en lenguaje actual. ¿Por qué nos interesa siempre mostrar esta Biblia? Porque esta Biblia está hecha entre la Sociedad Bíblica Unida y el mundo católico. Por eso nos interesa siempre mostrar esta Biblia. Y en Apocalipsis 1:10, ¿se acuerdan, no? ¿Cuál era el problema de no esta Biblia, sino de la comprensión del tema del día del reposo en el Nuevo Testamento? Estuvo en un domingo. Dice, estuve en un domingo bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, pregunta, este teólogo evangélico, ¿cómo debería entender Apocalipsis 1:10? Hago esa pregunta. ¿Su mentalidad evangélica o como domingo? Evidentemente sí, pero el punto es, y con esto vamos a seguir el sábado que viene, Dios permita, porque vamos a entrar justamente en la mentalidad de Reina, de Lutero, de Cacedonio, de todos los reformadores protestantes. Y cómo ese punto se le cuestionó al mundo adventista cuando empezó a guardar el sábado. Y empezó a considerar de que era una verdad importante. Porque le empezaron a decir, Lutero no guardó el sábado. Reina no guardó el sábado. Valera no guardó el sábado. Nadie guarda el sábado.
¿Por qué ahora el mundo adventista, a partir de 1844, tiene que decir de que como herederos de los protestantes necesitamos rescatar la verdad del sábado? ¿Por qué si nadie guardó el sábado? O sea, los reformadores no guardaron el sábado ni buscaron restaurar el sábado, ¿por qué nosotros sí? ¿Se entiende el punto? Y acá tenemos este detalle. Entonces volvemos al punto. Este teólogo evangélico, ¿cómo debería traducir Apocalipsis 1:10? Pensemos en todo lo que hablamos hasta hoy. La fidelidad le tendría que llevar a traducir ¿cómo? Apocalipsis 1:10. Como día del Señor, que es lo que dice el versículo, ¿verdad? No como otra cosa. ¿Por qué? Porque es lo que dice el texto. Porque es lo que dice el texto. Ahí vamos al punto. Pero vamos entonces a mirar. Y fíjense que cuando es muy interesante, porque en realidad esto tiene esto que cortita, así como ustedes lo ven, en realidad son 3 Biblias. No 3 Biblias, sino 3 formas de leer, de traducir, perdón, la Biblia. Está el griego, está la Reina Valera 1909, que en realidad es la mismísima que está acá. Siempre estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? No del Antiguo, sino del Nuevo. Pero si ustedes ven abajo, está el griego y abajo está letra por letra lo que se llama traducción directa. O sea, palabra griega, palabra española, palabra griega, palabra española, lo que se llama interlineal, o sea, línea por línea, griego y español. Entonces son 3 veces está el Nuevo Testamento en todo este volumen. Cuando uno lee Apocalipsis 1:10 dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Reina Valera 1909. Cuando agarramos la palabra Apocalipsis 1:10 en griego, dice kupiaki, ¿sí? Que es la palabrita griega para esa parte del versículo. Y como nosotros no sabemos griego, listo, nos quedamos ahí mirando de lejos, dice kupiaki en griego. El tema es que ahora vamos entonces a la parte en que letra por letra traduce. Y este evangélico en esa parte de Apocalipsis 1:10 dice, llegué a estar en espíritu en el dominical día. Y uno entonces se queda helado porque dice, pero si me está restaurando la Biblia griega del Nuevo Testamento como debe ser, y yo no conozco griego, pero me traduce que esta palabrita en griego, kupiaki, significa domingo, entonces yo digo, me quedo helado porque digo, al final tengo la Biblia, el Nuevo Testamento puro, pero acá este traductor me está diciendo que en esta parte de Apocalipsis, kupiaki, hay que entender, y está usando la Biblia, el Nuevo Testamento, el griego correcto, el griego puro, pero me dice que kupiaki acá significa domingo. Y entonces, ¿a quién le creo? Y cerramos con esto. El problema es mayor todavía con este detalle. Fíjense, vamos a Buenos Aires, vamos a Ezeiza, nos tomamos un avión y viajamos a las playas de Grecia, conocemos a la gente en Grecia y le preguntamos cómo le llaman al domingo en Grecia. Hoy es 18, ¿no? Y ese griego nos va a decir, nosotros estamos ahí disfrutando las playas de Grecia y le decimos cómo usted se le llama al domingo. Y el griego te va a decir kupiaki. O sea, hoy en Grecia al domingo se le dice kupiaki. ¿Y qué significa kupiaki? Domingo. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿realmente el griego está diciendo domingo o está diciendo día del Señor?
Bueno, eso vamos a ver el sábado que viene. Pero el detalle es que para este evangélico es importante preservar la Biblia pura, pero no el domingo. ¿Se entiende o no? ¿Pero por qué? Porque en el concepto evangélico, el domingo es el día de reposo. Entonces volvemos al punto, ¿a qué único pueblo es el que le interesa en su totalidad el conflicto de las Biblias modernas? ¿A quién debería ser el único pueblo a quien le interese en su totalidad restaurar y mantener la Biblia en su traducción correcta, hermana? Debería ser al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero vamos a volver a ser honestos. Hoy, ¿dónde está la iglesia parada hoy? ¿Qué Biblia está usando hoy? Y la Biblia, ¿verdad? Entonces el llamado que tenemos es que nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, debemos entender no solamente que hay un conflicto con las Biblias modernas, yo debo elegir la Biblia pura, porque ni la misma iglesia que está preservando esa Biblia pura, y cerramos con esto. El detalle es que no solamente vamos a ser juzgados por esa Biblia que elijamos, y acá viene el detalle más cercano o más palpable. Tenemos que elegir por cuál Biblia ser perseguidos. ¿Se entiende el punto? Si usamos el punto es, si usamos esta Biblia, ¿vamos a ser perseguidos? ¿Con quién fue hecha esta Biblia? ¿Se acuerdan? Con los jesuitas. Si usamos esta Biblia, ¿vamos a ser perseguidos? No. Pero si usamos esta Biblia, ¿vamos a ser perseguidos igual que los que lo escribieron? ¿Sí o no? Sí. El tema es que estamos en la misma iglesia. ¿Sí o no? En este banco está el hermano y el anciano que usa esta Biblia, y en este otro banco estoy yo que uso esta Biblia. ¿Quién me va a perseguir a quién? No sé, dígame, no sé, me caen. ¿Quién le va a perseguir a quién? Y estamos en la misma iglesia. Es lo mismo que ¿Sí? ahora usted habla la verdad presente y ellos ya, es como usted dice, le persiguen. Hay un conflicto, evidentemente, porque nos hemos corrido de la verdad probatoria, que si bien se manifiesta en el sábado, dijimos desde un principio, se manifiesta en la totalidad de la Biblia. ¿Pero de qué versión? ¿Qué Biblia? ¿Verdad? ¿Alguien para orar? ¿Carlos? ¿Quiere orar? ¿Nos ponemos en pie? Amado Padre, gracias Señor porque pudimos compartir esta verdad tan importante para estos tiempos que vivimos, y queremos pedirte que podamos mantener en práctica y así mostrarlo a nuestros hermanos que están en el error, y que ellos puedan ser iluminados también por tu verdad, Señor. Que tus ángeles nos acompañen, nos alejen de todas las cosas de este mundo, y que podamos dedicar mucho más tiempo en tu obra, Señor. No nos sueltes de las manos, guíanos, te lo pido y te lo ruego, que bendiga a cada uno de nosotros y a los hermanos que te buscan de verdad, en el nombre de Jesús. Amén.